nos impactó. Obviamente vamos molestos. Él, en cuanto se baja del coche, se empieza a golpear a sí mismo y se empieza a insultar y está diciendo estúpido, estúpido, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces obviamente nos genera una sorpresa, nos calmamos y en cuanto nos acercamos a él nos empieza a pedir disculpas, acepta que él tuvo la culpa, no vio la luz que había cambiado al rojo, y todo esto fue gracias a que venía de pelearse con su esposa en casa. De ahí se fue a dejar a su hija al colegio, quien tomó partido con mamá. Entonces siguió toda la disputa en el auto, la baja en la escuela y viene él con todo esto dentro. Entonces es víctima de un secuestro emocional. Y durante este secuestro emocional, ¿qué es lo que ocurre? Que un hombre adulto capaz no es capaz de conducir un auto. Algo tan sencillo como girar a un lado, el coche se va hacia allá, le giras del otro, el coche se va hacia allá. Aceleras, frenas, algo muy sencillo. No es capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa entonces si un adulto llega a un salón de clases y también es víctima de este mismo secuestro emocional? Ya no va a conducir una máquina en la que uno le va a picar un botón para que una cosa haga la otra. Va a conducir a adolescentes, o jóvenes, o niños. Y cada uno de ellos va a tener distintas respuestas de acuerdo a lo que él haga. Entonces, imagínense la importancia de poder tener una educación emocional que nos permita a nosotros trasladarnos hacia el aula. Aquí podemos ver que actualmente tenemos reconocidas 307 emociones. Esto lo podemos ver en las investigaciones de Edward Musset en su universo de las emociones, donde nos marca 6 núcleos. Alrededor de estos núcleos giran todas las demás. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está mal en alguno de estos aspectos y llega a un salón de clases? Te peleaste con tu mujer, o con tu hijo, o tu amigo te bajó la novia, o de pronto estás triste porque acabas de tener una pérdida, tienes miedo de que a lo mejor es un grupo difícil y se van a dar cuenta que les tienes miedo, o simplemente llegas enojado porque te chocaron, como nos pasó a nosotros. Entonces imagínate que llegas en estas situaciones y tienes a todos los jóvenes al frente. Como decía por acá el compañero, dicen que se queda la persona afuera y se queda el profesional adentro. Estoy de acuerdo que es imposible. La persona entra con todo y el profesional porque son uno mismo. Entonces es imposible dejar afuera tu problema. El problema te acompaña. Nos decía hace rato la doctora Emanuela en la conferencia, nos decía que no era de la eterna sonrisa, nos decía que ella también tenía problemas y que los había dejado en casa, pero que estaban con ella. Eso nos pasa a todos. Sin embargo, ¿cómo logramos nosotros estar frente a un salón de clases o dando una ponencia sin ser víctima de este secuestro emocional? Para ello tenemos 4 pasos muy sencillos. El primero es reconocer tus emociones. Tienes que ser consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo en este momento. Si yo no sé si ahorita me siento culpable, o si me siento triste, o si me siento enojado, o si me siento vulnerable, si no sé qué emociones son las que tengo, ¿cómo voy a poder trabajar con ellas? Entonces lo primero es reconocerlas. Segundo es asumirlo. Ok, yo tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? No, pues tengo miedo de estar parado aquí al frente de varias personas dando una plática. Bueno, si no soy capaz de reconocer que tengo un temor, no voy a ser capaz de lidiar con él. Entonces vamos a primero asumirlo. Bueno, yo una vez adentro lo reconocí. Y después vamos entonces también a aprender a reconocer las emociones de los demás. Voy a aprender a ver si ustedes se sienten pues satisfechos con el tema que estoy dando, por ejemplo, si están aburridos, si están molestos porque he dicho algo que a lo mejor está mal o que a lo mejor les incomoda en lo personal. Uno puede ir reconociendo esas cosas a partir de que uno ya empieza a conocer cómo son las emociones. Y después empatizar, como decían por ahí. Nos decía el compañero, el papá quiere darse a entender como papá, el director como director, el maestro como maestro y el alumno como alumno. Entonces, si yo empatizo, a lo mejor me doy cuenta de por qué el alumno el día de hoy tiene sueño, o por qué el alumno del día de hoy está demasiado inquieto, o busca demasiada la atención del maestro o de algunos otros
compañeros. Tenía yo un alumno que en una ocasión me decía, yo nunca me enojo. Yo, ¿cómo no te enojas? No, profe, yo nunca me enojo. Y yo, ¿de verdad? Sí. Digo, muy bien, nos vamos a la clase. Llegamos a la clase, pasa un par de ejercicios al frente, no sé qué. Le digo, ok, le toca al compañero. Pasa. Le digo, vas a actuar, vas a hacer esto, un ejercicio de improvisación. Empieza su ejercicio. Inmediatamente lo ignoro y me pongo a platicar con uno de los niños. Le digo, oye, siéntate bien, no sé qué, bla, bla. Discúlpame, ¿puedes volver a empezar? No te estaba poniendo atención. Sí, profe, entonces ya puedo empezar. Me pongo a hablar con otro, y con otro, y con otro. A los 2-3 minutos ya me estaba gritando, ¡profe, póngame atención! Pues claro, me hice enojar. Entonces le pregunto, ¿estás enojado? Sí. Digo, un aplauso a todos para su compañero, es la primera vez que entiende que es estar enojado. Digo, muchas gracias, te puedes venir a sentar, siéntate aquí conmigo donde me te moleste, ahorita que se te pase lo platicamos y ya después le dimos el seguimiento. Pero si este chico no es capaz de enojarse, ¿por qué fue? Ya de ahí empezamos a ver cuál es su trasfondo, cuál es su contexto y empezamos a ver que, bueno, lamentablemente él venía de una familia con un papá económicamente muy bien ubicado, pero que no le daba nada de atención. Sus hermanas, era el quinto hijo, las hermanas tampoco le daban atención. Lo más que tenía sus escoltas, que tampoco le daban mucha atención, porque se la tenían que estar dando a sus hermanas mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con él? Pues para qué se enojaba, nadie le iba a hacer caso. Entonces eso fue lo que aprendió en casa y fue lo que tratamos de cambiar en la escuela. Tenemos también, como decíamos, tenemos que aprender sobre la educación emocional, que las emociones no podemos reprimirlas, como estamos diciendo, pero tampoco podemos dejar que las emociones nos gobiernen. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. El músico, por ejemplo, dice, un artista tiene que tener mucho en contacto sus emociones para poder presentarlas en el escenario, para hacer que se sienta con su música o con su actuación o con aquello que esté haciendo, la pintura, etcétera, la emoción que está plasmando. Claro que sí, pero ¿qué pasaría si un pianista se rompe en llanto en pleno concierto? Se deja llevar por las emociones y no logra cumplir su meta. Entonces, por eso es importante, sí, aceptar tus emociones, pero no dejarte llevar por ellas. Y algo que nos funciona mucho como profesores es que el manejo de las emociones con los alumnos nos ayuda con efectos positivos a mediano y largo plazo y además predispone al alumno. ¿Por qué lo predispone? Si yo ya tomé una clase con este profesor y este profesor me cayó bien, este profesor se preocupó por mí, este profesor me escuchó, este profesor me motivó, me inspiró, entonces ¿qué es lo que ocurre? La próxima vez que me encuentre con ese profesor ya estoy predispuesto a que voy a tener una buena clase con él. Entonces por eso es muy importante también tener eso. Siguiente. Y bueno, ¿qué acciones propongo para poder trabajar con las emociones? Primero es capacitar a los profesores para que puedan, como les decía yo, entender y gestionar sus propias emociones. Segundo, que sean capaces también de transmitir estas mismas enseñanzas a los alumnos, para que los alumnos reconozcan también cuando se sienten mal, porque se sienten mal, cuando se sienten bien, exactamente qué es lo que los hace sentir bien, etc. Aumentar el peso de las asignaturas formativas. ¿A qué me refiero con eso? Las asignaturas formativas vienen siendo, por ejemplo, las materias de orientación, civismo, vocación, actividades artísticas, todo eso. Normalmente en nuestra currícula, en la secundaria preparatoria, le dedicamos más o menos alrededor de unas 5 horas a las ciencias, otras 5 a las ciencias sociales, 5 español, otras 5 o más de inglés, francés, sumamos más materias por el estilo, y tenemos más de 20 horas a la semana de materias no formativas. Y cuando hacemos el recuento de las artes, la formación, educación física o estas otras materias que son más formativas, vemos que viene siendo la cuarta parte, si no es que menos. Entonces nos preguntamos por qué tenemos grandes, dicen ahí, grandes funcionarios capaces de hacer grandes cosas, grandes leyes, grandes tratados, pero también grandes robos. ¿Por qué? Porque capacitamos a la gente para que sepa hacer las cosas, pero no para que sepa reconocer cuando están bien o cuando están mal. A lo mejor se basan en un marco legal, para decir, es legal lo que estoy haciendo,
pero será ético. Eso es algo que podemos partir, que podemos lograr partiendo de las materias formativas, darles mayor peso. Quizá no mayor que matemáticas, quizás no mayor que español, pero que vayan más o menos de la mano. Otro punto, entrar en estas materias no formativas como matemáticas, español, ciencias, etc. Y hacer que los profesores le den un enfoque más formativo. Que los profesores se den cuenta, como decían, no de si trajo el material, sino por qué no trajo el material. ¿Qué pasó en su casa que este niño está fallando? O sea, no nada más es ponerle un cero, sino ver cuál es el contexto y cuál es el trasfondo que está llevando a este alumno a estar fallando. Probablemente haya ahí algún problema familiar del que en su familia no se está haciendo cargo y en el que nosotros podríamos mediar un poco. Y por último, que sería lo ideal, también implementar materias que nos ayuden directamente a lo que es la educación emocional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Bueno, obtendremos un bienestar psicológico, la reducción de la hiperactividad va a propiciar ambientes de aprendizaje, sistemas inmunológicos más fuertes, desarrollar las habilidades sociales, éticas y emocionales que estamos mencionando, y sobre todo, y lo más importante en estos tiempos, reducción de pensamientos homicidas y suicidas, y también la reducción de índices delictivos. Entonces, más que nada, esto es lo que podemos ganar con la educación emocional. Pareciera magia obtener todo esto, pero como dice Nelson Punset, no es magia, solamente es inteligencia emocional. Entonces, con eso termino. No sé si quieran pasar con las preguntas. Por favor.